Sergio, la idea de poder conversar con candidatos del espacio que obviamente estamos trabajando para que puedan ocupar lugares institucionales, y para mí es importantísimo poder compartir experiencias, poder conversar sobre situaciones que a uno le tocó vivir. En mi caso como gobernador, como dirigente político, también fui legislador y también lo alterno con mi tarea de docente en materia constitucional, y he advertido con mi experiencia que muchas veces encontramos mujeres y hombres con buenísimas intenciones pero con pocas herramientas técnicas para resolver los problemas de la gente. Entonces, para mí es interesante y celebro la iniciativa de Martín de que podamos conversar, más allá de cuestiones de política, sobre cuestiones fácticas, prácticas de gestión vinculadas a descentralización municipal, a de qué manera desde los consejos deliberantes se puede no solo realizar la tarea de control, sino también colaborar en las tareas de gestión. Hoy la sociedad nos está pidiendo que trabajemos mucho más en la colaboración, mucho más en encontrar salidas para que la gente encuentre herramientas de sus representantes, que profundizar la pelea entre los políticos, que uno dice una cosa, que otro dice otra. La verdad es que eso no conduce a nada. Yo, si bien no estoy en la actividad, sí creo que se puede colaborar transmitiendo esta experiencia y fundamentalmente acompañando a hombres y mujeres, como es en el caso aquí de Martín, que son gente de bien, que son gente que no solo tiene futuro, sino fundamentalmente tienen buenas intenciones, y de no profundizar las confrontaciones, de no venir con todo ese cuento que a lo único que le sirve son a los políticos y a la gente la pone en una situación cada vez más lejana de la actividad. Juan Manuel, hay un tema que pasa en el conurbano, sobre todo bonaerense, te pregunto cómo es en Salta, si es parecido o no, que prácticamente acá, si se hace una encuesta sobre si se conoce algún concejal, la mayoría no conoce ninguno. Está todo muy centralizado en los pueblos del conurbano, en el intendente. ¿Cómo se puede modificar eso? Que el rol del concejal ocupe el lugar que se merece, ¿no? Que el vecino conozca a quien lo representa. Para mí tiene que ver con crecer en niveles de institucionalidad. O sea, me parece que uno de los temas centrales es bajar los niveles de personalismo. Esto es un problema estructural de toda la Argentina, no solo de un municipio o determinado, en donde todo lo tenemos tan personalizado que hasta eso nos impide ponernos de acuerdo, porque en definitiva no importan las ideas. Lo que muchas veces le importa a la gente es quién la dice. Entonces, si alguien dice tal cosa, yo no estoy de acuerdo porque lo dijo otro que es mi rival político, mi enemigo, lo que sea. Y eso es lo que termina lesionando la cuestión de la representación. El mundo está viviendo una crisis de representación muy fuerte, y mucho más los países que nos va muy mal, como la Argentina. La Argentina nos va muy mal. Imagínense, si a las democracias que les va bien tienen crisis de representación, países como el nuestro están perdidos. ¿Por qué es fundamental fortalecer la institución de los consejos deliberantes? Porque es el primer ámbito de representación institucional que tiene la gente. Entonces, si un concejal como Martín, que tiene la posibilidad de la gente ponerlo en ese lugar, tiene que entender perfectamente que su lógica de existencia es serle funcional no al poder, a un partido, al intendente o a la contra del intendente, sino al vecino que lo votó. Entonces, ¿por qué creo que hay escaso nivel probablemente de conocimiento? Porque hay escaso nivel de representación real. Son organizaciones políticas, entre comillas, aparatos políticos que compiten unos con otros, y el vínculo con el ciudadano es muy poco intenso, y me parece que eso es lo que hay que trabajar. ¿Crees que el desdoblamiento electoral que no está en la provincia de Buenos Aires ayudaría a que haya mayor nivel de representación o mayor nivel de conocimiento de los representantes locales? Sí, yo sé que por ahí no es políticamente correcto, porque la gente dice, no quiero tantas elecciones y demás. Algunas democracias más intensas y de mejor salud que la Argentina tienen por norma elegir niveles de representación
en diferentes fechas. ¿Para qué? Para evitar los arrastres. Entonces, cuando elige el municipio, elige el municipio. Cuando elige la provincia, elige la provincia. Cuando elige la nación, elige la nación. Esa es una buena costumbre. En la medida en que nosotros le quitemos espectacularidad, por decirlo de alguna manera, a los procesos electorales. O sea, esa cosa de que en la Argentina todo se detiene porque hay elecciones. Está mal eso. Si nosotros nos acostumbrásemos a una democracia más participativa, en donde la gente cada unos cuantos meses va a votar sin tanta campaña, sin tanta cosa, sobre temas de interés, no solamente a candidatos y a cuestiones de poder, sino plebiscitos, consultas. Cuando nos vayamos acostumbrando a eso, con sistemas electorales más confiables, más sencillos y hasta más económicos que lo que hoy tenemos, millones y millones de pesos en inversión de votos, cosas fiscales, creo que hay que modernizarse en eso y entender que la representación exige que nuestros representantes de verdad sepan que tienen que representar a la gente y también que hagamos menos hostil la participación de la gente. Cuando, viste, le metes tanta traba, tanto lío, tanta tensión, y el ciudadano te dice, ¿sabes para qué voy a votar si es todo lo mismo? Hay que notar eso. Urtubey, estamos atravesando un tiempo particular, desde el año pasado hasta esta pandemia, y mi pregunta tiene que ver con que, bueno, si hay una agenda nueva a la cual atender desde la política, porque nuevamente estamos en un tiempo electoral, pero parece que no pasó lo que pasó en el país muchas veces, donde cerraron pymes. Ustedes trabajan mucho sobre ese escenario, ni hablar de la educación, el tema de la salud. ¿Qué mirada ha tenido usted al respecto? La pandemia es un drama, su nombre dedica pandemia, que nos afectó a todos en el mundo. Mi pregunta ¿por qué? Es porque mientras en otros países experimentaron una caída el año pasado y un crecimiento este año que fue mayor a la caída del año pasado, en la Argentina pasa lo contrario. O sea, porque no es que la pandemia nos pegó solo a los argentinos, nos pegó al mundo entero. También es cierto que en términos sanitarios y en términos de dolor de lo que nos significó a los argentinos, también nos pegó probablemente mucho más que a otros. Y a la vez el impacto social por tanta restricción y por tanta mirada desapegada de la necesidad del ciudadano que tiene que ir a laburar, que tiene que ganarse el sustento diario, nos generó el impacto sanitario y el impacto social y económico. La Argentina hoy tiene casi un 60% de pobreza, prácticamente el 70% de los chicos están abajo de la línea de pobreza. La situación de la economía y de la productividad de la empresa argentina está en el piso, obviamente con mucho mayor gravedad para la pequeña y la mediana empresa. Entonces, la agenda, a mi juicio, es no solo sigamos trabajando en las vacunas, sigamos trabajando cuidándonos, sigamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. El problema, ¿sabes cuál es? Es que aparte de eso, la Argentina necesita crecer para que haya laburo, para que combatamos la pobreza, y me parece que eso está en una agenda todavía dentro de las prioridades del poder bastante lejana. Y se lo pregunto porque en las elecciones que hubo en distintas provincias, la participación de la gente fue escasa. Sí, fue baja, inclusive en Salta hubo elecciones provinciales, fue baja la participación, y porque la gente advierte que, mi percepción, no, es una opinión personal, que da la sensación que los políticos están en otro mundo. Claro. Y vos ves los afiches, ves las campañas, y sonríen, dicen cosas bonitas, y la gente lo está pasando mal. Entonces, sí, ¿a dónde está la empatía? ¿A dónde estamos entendiendo lo que está sufriendo, lo que está pasando a la gente? Yo no lo estoy viendo eso. Y la gente dice, bueno, si al final es todo lo mismo, ¿para qué voy? Y ese es un problema, porque en definitiva no es el culpable el ciudadano, el culpable es aquel, como decía recién, que expulsa a la gente y hace hostil la participación democrática. ¿Urtubey piensa que tras las elecciones va a cambiar la situación de Argentina? Yo quiero ser totalmente sincero, yo creo que no. Sinceramente, porque si no sería un estafador. O sea, si yo digo, a ver, la elección va a cambiar todo, no va a cambiar todo una elección parlamentaria, que está bueno elegir bien a los representantes legislativos, que elijamos
a los mejores, a gente honesta, decente y fundamentalmente gente de bien que quiera hacer algo bueno por su gente, por eso estoy acá acompañando. Pero de ahí a pensar que eso te va a cambiar la vida, lamentablemente tenemos que ser sinceros. El tipo que lo está pasando mal lo va a seguir pasando mal, pero sí, que es lo que nosotros estamos planteando, hay que empezar a transitar un camino. Cuando nosotros tomamos la decisión de acompañar y de ayudar en la construcción de muchos sectores que creemos que Florencio, Carolina, Gustavo pueden en el Congreso Nacional ser nuestros representantes, lo hacemos pensando en que hay que empezar a transitar un camino. Va a llevar tiempo, la solución no va a estar después de la elección, pero vamos a ir sumando, como lo vamos a hacer, lo queremos hacer acá, lo queremos hacer en cada uno de los ámbitos legislativos, también a nivel nacional, ir sumando gente que tenga una agenda más ciudadana que política. Si lo logramos, vamos a empezar de a poquito a sembrar algo que va a generar el cambio, pero que todos vamos a cosecharlo ahora sería una mentira. ¿Cómo está viendo la campaña? Suelen decir que es una campaña sin ideas. ¿Usted la está viendo así, digo, la campaña acá en la provincia de Buenos Aires? Lamentablemente sí, porque se cae en lugares comunes de tratar de que hablen de vos, de decir lo que pensás que la gente quiere escuchar, pero a mí, más allá de las cosas que dicen los candidatos, me encantaría que alguien me diga cómo se va a reactivar una pyme, de qué manera vamos a mejorar la productividad de las empresas y de las pymes argentinas, cómo le vamos a devolver competitividad a la economía argentina. Y no porque yo sea economista, sino digo porque si no hay productividad, si no hay competitividad, si no se arregla la macro y seguimos con la inflación que tenemos, nadie pone una pyme, nadie tiene laburo en un drugstore, nadie tiene un almacén y el que tiene una boutique la cerró, y eso te termina impactando en mucha gente sin laburo. Y la forma de combatir la pobreza no son los planes sociales, es la gente laburando y ganando su plata con su trabajo. Esa es la única manera de distribuir la riqueza en el mundo. La Argentina es parte del mundo. ¿Le parece que después de las elecciones el presidente tendría que hacer modificaciones en el gabinete? A mí eso me tiene, no te digo que me tenga sin cuidado, pero el equipo de asistentes del gobierno, para mí el gobierno no funciona, y sería una simplificación que sea culpa de que el ministro ande, el ministro no ande. Me parece que la cosa no anda, me parece que no hay rumbo, hay que definir un rumbo, hay que lograr ganar la confianza de la gente, y no solo para ganar una elección, sino para que creamos todos en la Argentina de nuevo. Hace rato que muchos, y esto no empezó con este gobierno, el anterior también tuvo el mismo problema, hace rato que la gente viene perdiendo cada vez más la confianza en el país. Hoy la causa por el cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos pasó acá a la Justicia Federal de San Isidro. ¿Cómo tomó usted esa foto? Como ciudadano te molesta, es cierto, pero a mí, ¿sabes qué me preocupa más? Que en un país con casi 60% de pobres, con prácticamente 70% de niños pobres, con los niveles de indigencia que tenemos, con los niveles de desempleo y de marginalidad que hay, nuestro tema central sea discutir eso. Es triste porque en definitiva nos impusieron a nosotros una conducta casi prusiana, en donde casi teníamos que no podíamos ver ni a nuestros seres queridos que estaban enfermos y todo, y mientras tanto había otra gente que hacía otra cosa. Eso te molesta, es cierto, pero es grave que en la Argentina la discusión solo esté ahí y no esté en por qué cada día quiebra una pyme nueva, por qué cada día hay más familias de argentinos que se quedaron sin laburo. Me parece que ese es un drama. Teniendo en cuenta el descontento que mencionaste de la ciudadanía, ¿crees que esta elección puede abrir un horizonte nuevo para las terceras fuerzas, algo que no viene pasando en las últimas elecciones? Yo voy a seguir ayudando a que eso suceda, porque creo que la Argentina tiene que salir de esta lógica de la confrontación como única forma de expresión, porque no sale nada bueno de ahí. Si vos me dijese, mira, con esta lógica la Argentina me está yendo bien, digo, bueno, está bien, así es, de última mi opinión no es mayoritaria, me la tengo que aguantar. Pero los resultados en la Argentina son horribles con esta política. Vienen
51% oprime al 49% como si no existiese. Cambia la relación de fuerza, el 49 pasa a ser 51, oprime al 49 como si no existiese. La Argentina sigue yendo cada vez más para atrás. Hay que parar la pelota, hay que recomponer la institucionalidad argentina, hay que construir gobiernos de unión nacional, hay que salir de esa lógica que es atractiva, obviamente, la pelea, la confrontación, eso es súper atractivo. Pero lo que nosotros necesitamos ser, al decir de algunos funcionarios nacionales, es un poco menos divertidos y un poco más eficientes y hacer un poco más las cosas por la gente, ¿no? Porque si queremos vayamos, ahora que se abre el nuevo teatro, una comedia, una cosa, la vemos por la tele, pero eso que para algunos es divertido, para muchos argentinos es trágico. Que no tengan laburo, que te afanen de caño en la puerta de tu casa, que te maten a tus familiares. Eso es lo que viven muchos argentinos, que vivimos, y eso es lo que no nos puede seguir pasando. Bueno, sí, Martín, bueno, vino Randazzo, hoy viene Urtubey, importante el respaldo que estás recibiendo aquí en San Isidro, ¿no? Sí, gracias Laura. La verdad que para nosotros es muy importante contar con la experiencia que tiene Juan, porque creo que, y nosotros siempre lo decimos, nosotros no tenemos por qué saber de todo, pero sí tenemos que saber escuchar. Y en la Argentina tuvimos casos de gobiernos exitosos, como el de Salta, como el de Córdoba, como el de provincias que la verdad que le han dado mucho a la Argentina, pero acá en Buenos Aires como que seguimos cerrados a no escuchar ni mirar más allá de las fronteras. Y nos venimos equivocando año tras año. Entonces la verdad que contar con la presencia de Juan acá para nosotros es muy satisfactorio. Esperemos ahora tener con algunos compañeros más una charla donde podamos preguntarle también las experiencias que él tuvo en Salta, como decía, para tratar de esta crisis de representación que tenemos los argentinos desde el lugar de acá de San Isidro, nosotros tratar de dar nuestra batalla para acercar cada vez más al vecino con el dirigente político, que ese lazo que antes había y que se rompió, bueno, tratar de volver a tender ese puente. En Buenos Aires tenemos un gran problema en la crisis de representación, que es que tenemos casi 17 millones de habitantes con 135 municipios, donde tenemos municipios, como conocemos en el conurbano, de 400, 500, 800 mil personas, 1 millón, 1,5 millones. Es muy difícil que haya representación ahí, se rompe. Entonces, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos un gran desafío, digamos, para mejorar lo que es la representación. Nosotros vamos a tratar de hacerlo desde acá de San Isidro y seguir construyendo en este camino, en este otro camino que hoy en día estamos transitando, una alternativa para todos los bonaerenses, para que podamos en algún momento estar orgullosos de vivir acá en Buenos Aires y que podamos tener un gobierno también que nos